Gracias a coro por entonar alabanza para Dios. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Creo que no ocupa más hermana Estel, ¿verdad? Hermana Estel está visitando en Corea para visitar la casa de su padre. Su padre tiene 84 años. Tiene muchos años, ¿verdad? Por eso a veces quiere encontrar más, pero nosotros solamente podemos visitar una vez por 3 años. Pero yo tengo una orden de esto, pero mi familia no tiene orden, por eso ella tiene una oportunidad para visitar, para saludarle y también para llevar el retiro de primavera. Por eso ya está visitando en Corea. Bueno, yo ahorita sentí mucho, ¿verdad? Como valor de mi esposa. Porque me llegó mucho trabajo. Mis hijos igual, ahorita está limpiando, lavando ropas. Por eso los esposos tienen que tratar bien a su esposa. Y esposa también, ¿verdad? Cuando perdemos, nosotros entendemos el valor de esto. Por eso, antes de perder, vamos a tratar bien para recibir más gracia. En nuestro tratamiento podemos sentir más valor de esto. Vamos a orar con mi oración. Vamos a iniciar con mi oración. Dios que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por salvarnos y darnos tu iglesia verdadero y tu palabra verdadero. Señor, nosotros estábamos corriendo hacia nuestro destino, infierno, sin saber nada nuestros estados. Pero por medio de tu misericordia, nosotros recibimos salvación. Por medio de muerte de Jesucristo, ya recibimos salvación. Le nacimos de nuevo, le nacimos en tu voluntad. Señor, nosotros queremos vivir y andar bien en tu voluntad. Señor, es por eso que nosotros estamos aquí para escuchar tu palabra, para aplicar tu palabra en nuestra vida cristiana. Señor, cuando escuchamos tu palabra, no queremos escuchar solamente con nuestros oídos. Queremos escuchar con nuestro corazón para aplicar bien y mostrar bien hacia del mundo. Entre nosotros, unos hermanos están pasando las dificultades, problema económico y mala salud y como daño corazones. Señor, por medio de tu palabra, toque en nuestro corazón, en nuestra vida, para sanar bien en tu voluntad. Cada vez cuando encontramos los problemas y dificultad, queremos orar, queremos agarrar solo tu palabra, promesa, para entender tu voluntad en medio de nuestro ambiente y circunstancias. Cuando comunicamos con los hermanos, también, Señor, enséñanos tu voluntad y palabra por medio del testimonio de otros hermanos. En el mundo, muchos misioneros y muchos pastores y muchos hermanos están predicando evangelio sin temor. Señor, dele más tu valentía para predicar bien en sus lugares. Nosotros también tenemos un propósito para evangelizar nuestros lugares. A veces, por rumor del mundo, por temor de física, nosotros no abrimos nuestra boca para predicar el evangelio. Señor,
Espero que denos suficiente tu fortaleza para vencer nuestra física y nuestra ambiente y circunstancia. Por medio de nuestra predicación queremos rescatar muchas almas perdidas. Nuestras familias, nuestros amigos y conocidos están corriendo. Nosotros entendemos muy bien el destino de ellos. Señor, espero que exhórtenos nuestro corazón para predicar fuertemente tu palabra en nuestros lugares. Nosotros participamos en el retiro de verano que ha preparado para nosotros. En ese tiempo, muchas personas ya recibieron salvación. Señor, cuide de los hermanos que han recibido salvación en el retiro de verano. Por medio de tu iglesia, protege y dele más alimento espiritual para crecer bien juntos en tu voluntad. Hoy también queremos alimentar con tu palabra, Señor. Danos suficiente tu voluntad en medio de tu palabra. Espero que esté con nosotros hasta el final del tiempo para obtener tu gracia y voluntad en medio de tu palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al 18. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al 18. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al 18. Creo que ese versículo saben todo. Creo que muchos hermanos están listando, porque ese versículo es tan famoso. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al 18. Aún es difícil para buscar, vamos a esforzar para obtener una capacidad. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al 18. ¿Listo? Oramos juntos, leamos juntos. Desde me levanté hasta ahora no tengo mente porque tengo mucho trabajo, ¿verdad? Leamos juntos con voz alta. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El tema de hoy es hábitos santos, séptimo, orad sin cesar. Recuerden el tema de la vez pasada. Sí. Digo, ¿cómo? Sí, hábitos santos. Sexto. Después detalle. Perseverando. Oración. Sí. Continuamente vamos a aprender sobre el tema de oración. Porque nosotros le conocemos sobre el tema de oración. Sabemos muy bien, pero aún así no oramos. ¿Por qué? No tenemos un conocimiento sobre oración, ¿verdad? Por eso, continuamente vamos a aprender sobre oración. ¿Cuáles son los 4 elementos más necesarios para la vida de fe? La palabra, la oración, la comunión, la predicación, ¿verdad? Para que sea más fácil de entender, utilizamos una parábola con las 4 ruedas de un carro.
Si alguna de las cuatro ruedas del carro no funciona, el carro no puede moverse, ¿verdad? Sorprendentemente, cuando dejamos lectura de la Biblia, dejamos de orar. Los que no oran no leen la palabra. Si no leemos la palabra y oramos, no tendremos la fuerza para predicar evangelio. Si lee la palabra u ora sin participar en la comunión, puede caer en el misticismo. Sentiría que solo él conoce ese significado de la palabra. Si no participa en la comunión y solo lee la palabra de Dios, no podrá entender bien la palabra de Dios. Esto se debe a que Efesios capítulo 3, versículos 9 al 10 nos dice que conozcamos todo tipo de sabiduría de Dios a través de la iglesia. Si ora sin asistir a la comunión, no tiene el contenido por qué orar, ¿verdad? Si no asistimos a la comunión, olvidamos fácilmente el propósito de la vida cristiana. Si ora sin comunión, orará las mismas palabras repetidamente y será como lanzar un hechizo. Algunos hermanos participan muy bien en las reuniones, pero no tienen paz en el corazón. ¿Por qué? Hay que pensar. Por sufrimiento, por aflicciones. Parece bien porque está en el Señor, pero ¿por qué se ha ido su gozo? Es porque no están experimentando al Dios que conocen a través de la lectura de la Biblia y la oración. Una persona aún participó bien en las reuniones, no leerá la Biblia, no orará, que orará fácilmente nuestra paz y gozo, alegría. Debido a que no predican, no tienen ningún deseo de la compañía de Dios. Solo quiere que Dios le dé un camino cómodo y gozoso nada más. La palabra, la oración, la reunión y la predicación son los elementos más esenciales para mantener nuestra correcta vida de fe. Estos cuatro elementos deben continuar siendo aprendidos y aplicados a nuestra vida de fe hasta el día de la venida del Señor, ¿verdad? El versículo 17 dice: orad sin cesar. La oración es como nuestro alimento. Una persona puede sobrevivir 40 días sin comida. Una persona puede pasar de 15 a 20 días sin beber agua. Sin embargo, persona puede contener la respiración por más de 5 minutos. La oración es respiración espiritual. ¿Es posible sobrevivir sin respirar o no? Persona. Lo mismo sucede con la vida de fe, ¿verdad? Es por eso que Dios dice: orad sin cesar. Pero si pensamos que la definición de oración es solo pedir a Dios, entonces podemos pensar erróneamente que oramos solo cuando es necesario algo en nuestra vida. La Biblia nos dice que Dios sabe todo lo que necesitamos. Es por eso que algunas sectas dicen que no hay necesidad de orar. ¿Es sí o no? Pero otra palabra está diciéndonos, ¿verdad? Tenemos que orar. Por supuesto, Dios conoce todas nuestras necesidades. Pero, ¿por qué dice que oremos sin cesar?
La oración no es una forma religiosa de pedir solo lo que necesitamos. La oración no es necesaria para Dios, ¿sí o no? Muchas personas cuando oró sintió, estoy glorificando a Dios. Oración para nosotros, no para Dios. Es un instrumento para comunicar, conversar con Dios. Dios nos ha dado una manera de sentir, encontrarnos y comunicarnos con el Dios invisible. Eso es la oración. No podemos ver a Dios con nuestros ojos físicos, ¿verdad? Pero es a través de la oración que nos comunicamos con el Dios invisible. A través de esa conversación nos damos cuenta de la compañía de Dios. La oración es una forma de caminar con Dios y a través de la oración podemos preguntar la voluntad de Dios y recibir respuestas en nuestras vidas. La oración es necesario aliento y nuestra conversación con Dios. Hemos aprendido acerca de la oración en la vez pasada, ¿verdad? Así que la conocemos bien hasta este contenido. Entonces, ¿por qué no podemos orar bien? Este punto hay que pensarlo, ¿verdad? Volvamos a lo que leemos en el texto principal, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 17. Yo les leo: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El estar gozosos, el orar sin cesar, el dar gracia en todo. Esta es la voluntad de Dios, ¿verdad? Parece simple y fácil, pero no lo es. Algunas personas podrían decir, ¿verdad? A veces podemos negociarnos, pero ¿cómo nos negociamos todo el tiempo? Podemos orar, pero ¿cómo oramos sin cesar? Podemos estar agradecidos cuando estamos agradecidos, pero ¿cómo damos gracia en todas las circunstancias, hasta el sufrimiento? Podemos replicarlo de esta manera, pero meditemos profundamente en estos tres, podemos entender más. Estos tres no están separados. Si no nos negociamos todo el tiempo, no podemos orar. Al contrario, solo nos quejamos. Aquellos que no oran no pueden agradecer verdaderamente a Dios. Si no tienen una conversación con Dios, ¿con qué manera pueden agradecerle? ¿Sí me entiende? Entonces, podemos entender que la clave de la oración es negociarse. Se puede decir que la clave de gratitud es la oración. Una persona que está verdaderamente agradecida por su vida siempre disfrutará de felicidad, alegría y paz. Estad siempre gozosos. Dios nos ha dado las cosas para negociarnos y después de esto nos ha mandado que nos negociemos. Es por eso que cuando oramos siempre incluimos gratitud por la gracia en la salvación que hemos recibido, ¿verdad? Pero cuando oramos decimos gracias y no sentimos nada, ¿no? ¿Verdad? Señor, gracias por salvarme. Pero en nuestro corazón no sentimos nada de emoción.
formalmente estamos diciendo, no, hay que pensar, hay que sentir cuando decimos. Vamos a pensar, una pareja, un matrimonio, está diciendo amor, pero no tiene sentimiento nada. Otra persona podría sentir amor verdadero o no. Sentirá, está llamándome una formalmente, ¿verdad? Dios, nosotros cuando oramos, estamos orando como así, ¿verdad? Sin emoción, sin sentimiento, formalmente. Cuando comemos, decimos, Señor, gracias por darme esta comida, pero no tenemos como un sentimiento, gracias, ¿no? Hay que pensarlo, ¿verdad? Hay que pensar. A veces nos encontramos orando formalmente. No es que estemos orando a Dios por las almas perdidas, como si estuviéramos leyendo un libro, ¿no? Una persona está orando sobre alma perdida, su familia. Señor, ayúdame para predicar el evangelio a ellos. Pero no tenemos un cariño, como una esperanza fuerte. Solamente estamos diciendo nombre de Él nada más. Dios escuchará o no. En este momento nosotros hay que ajustar y corregir nuestra forma de oración, ¿verdad? No es que estemos orando porque el pastor nos dice que debemos orar o no. Ya que Dios dice que en la Biblia que debemos orar, ¿no estamos orando? Si no incluimos nuestro corazón en oración, eso es como un hechizo. Si no tenemos gozo sobre el Señor en nuestros corazones, nuestras oraciones serán como un hechizo. El Señor no es una lámpara mágica. El Señor no es un deudor de nosotros. A veces me sorprende ver a personas que aman a los animales. Hablan con los animales, ¿verdad? Todo el tiempo no encontró. ¿Cómo está? Último, ¿qué jugó? ¿Con qué jugó? Hablando con sus animales, mascotas, ¿verdad? Los tratan como seres con personalidad. Por supuesto, hablaron palabras que los animales entenderán. Hay muchas cosas que no entienden, ¿verdad? También. Sin embargo, les comunicaron con sinceridad. A veces expresa su amor poniendo emoción en sus conversaciones con ellos, ¿verdad? Es posible que algunos de ustedes estén haciendo lo mismo. Entonces, ¿por qué no sentimos ninguna emoción en nuestras conversaciones con el Dios que nos salvó? A veces, a través de nuestra vida de oración hacia Dios, nos daremos cuenta de que estamos hablando con Él menos que con las personas que viven al lado de nosotros, como vecinos, ¿verdad? Se dará cuenta de que tiene menos conversación con Dios que con su mascota. Si es verdad, eso es triste a nosotros. A veces algunas personas piensan que el Señor es solo algo a lo que hay que temer. Ayer un hermano me preguntó también, pastor, me sentí la responsabilidad sobre participar en reunión, porque si no participaré de la comunión, tengo miedo de ser disciplinado. Pastor, ¿está bien este sentimiento mío o no? Me preguntó, ¿verdad? Por supuesto, podemos honrar a Dios a través del temor de Él. Sin embargo, no es correcto respetar y guardar la palabra de Dios por temor a ser disciplinado o castigado. Dios
es digno de honor por derecho propio. Dios es el Creador. Y Él es nuestro Salvador, ¿verdad? Y Él es un guía en nuestras vidas. Y Dios es nuestro pastor. Las ovejas distinguen la voz del pastor. ¿Por qué? Es porque tiene miedo de que sean regañadas. ¿Sí o no? No, ¿verdad? Es por la creencia de que el pastor siempre está para las ovejas, ¿verdad? También hay un propósito cuando los pastores tocan y golpean ovejas con sus palos. Cuando un pastor guía a sus ovejas, también tiene un propósito. Es para las ovejas. Es por eso que las ovejas siempre distinguen la voz del pastor, porque ya sintió corazón de él, ¿verdad? No importa cuán similar sea la voz para tratar de engañar a las ovejas distinguirán las voces. Vamos a buscar Salmos capítulo 23, versículo 1 al 6. Salmos capítulo 23, versículo 1 al 6. Salmos capítulo 23, versículo 1 al 6. Salmos está casi mitad de la Biblia, ¿verdad? Centro de la Biblia. Salmos capítulo 23, versículo 1 al 6. Les leo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Salmos capítulo 23 es el Salmos de David. David está reconociendo que él es la oveja de Dios, ¿verdad? Y están confesando que Dios mismo es el objeto de satisfacción. Él es mi pastor, me guía, me revive y me protege. El único lugar donde habito es en los brazos del Señor. David confesaba así. Dios se había convertido en su pastor, ¿verdad? Saben las ovejas el camino que deben seguir. Conocen las ovejas el camino a los pastos verdes donde hay comida. Las ovejas son naturalmente de ojos pobres. Y si se caen, es difícil levantarse por su cuenta. Puede suceder con la ayuda de un pastor o a través de una oveja, ¿verdad? Las ovejas no tenían la capacidad de atacar a otras bestias. Cuando son atacados por
Otras bestias feroces solo lloran, nada más. Las ovejas no están seguras sin la ayuda de un pastor. Si confiamos completamente en Dios, debemos honrarlo como Dios. Porque Dios creó oveja para enseñarnos, ¿no? ¿Verdad? Yo ayer me encontré una oveja en casa de un hermano, ¿verdad? Conseguí una oveja, pero él me dio. Y aprendí mucho por carácter de él. Dios creó todas las cosas para enseñarnos algo. Si confiamos completamente en Dios, encontraremos gozo solo en Él. Vamos a buscar Nehemías capítulo 8, versículo 8 al 10. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8, versículo 8 al 10. Nehemías está Antiguo Testamento, ¿verdad? Primera Crónicas, Segunda Crónicas y como Esdras y después de Nehemías, ¿verdad? Casi no buscamos Nehemías, por eso es difícil para buscar. Nehemías capítulo 8, versículo 8 al 10. Nehemías capítulo 8, versículo 8 al 10, yo les leo. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No es entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Esdras predicó la palabra de Dios a los israelitas. Cuando el pueblo de Israel escuchó la palabra, se dio cuenta de sus errores. Así que llegó la disciplina y se dieron cuenta de que habían estado en cautiverio debido a la disciplina. Por eso ellos ya entendieron y se arrepintieron a Dios, ¿verdad? No solo escucharon la palabra con sus oídos, lo escucharon con el corazón. Les caen bien, ¿verdad? Una lección. Por eso, ante la palabra de Dios, Israel se arrepintió sinceramente. En medio de todo ese pecado de Israel, Dios pudo haber abandonado a Israel, ¿verdad? Pero no lo abandonó. Ellos sintieron amor de Dios en palabra. Así que el pueblo lloró ante las palabras del versículo 9. Luego, Nehemías le dijo al pueblo: el gozo de Jehová es vuestra fuerza.
Dios estuvo hablando por boca de Nehemías, ¿verdad? A través de muchas disciplinas, Israel estaba cansado y temía a Dios. Sin embargo, a medida que experimentaron que Dios los restauraba, se dieron cuenta de que Dios era verdaderamente el pastor que los guiaba. Cuando siempre nos regocijamos en Dios, somos capaces de tener una conversación sincera con Él. Tenemos una esperanza viva que hemos recibido a Dios, ¿verdad? Es una esperanza viva, no es una esperanza muerte. Los deseos del mundo pueden o no ser cumplidos. Sin embargo, la esperanza viva que hemos recibido del Señor seguramente se hará realidad. Vamos a buscar Romanos capítulo 12. Romanos está en Nuevo Testamento y después de Hechos, ¿verdad? San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, Hechos y Romanos, ¿verdad? Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. Listo. Leamos juntos con voz alta. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Nuestros deseos, nuestras esperanzas se cumplirán al 90%. ¿Cuántos por ciento? 100%. Así que la salvación no se pierde, ¿verdad? Es por eso que siempre podemos regocijarnos en esperanza. Muchas iglesias están diciendo, la salvación se pierde, por eso hay que cuidar. Vamos a pensar, la salvación significa ser hijo de Dios, ¿sí o no? Dios abandonará a su hijo o no. Si entendemos con este como significado, entendemos fácilmente, ¿verdad? Nuestra salvación no se pierde. Dios nos tratará como tu hijo verdadero. Si pecaremos, podemos entrar al cielo, pero Dios nos dará disciplina físicamente, ¿verdad? Por eso tenemos que aprender hasta esta parte. Es por eso que siempre podemos regocijarnos en esperanza. Es por eso que podemos aguantar en la tribulación. ¿Por qué? Tribulación es temporal, pero esperanza cumplirá. Incluso en medio de la tribulación, siempre podemos orar a Dios. A través de la salvación, hemos recibido la esperanza del cielo. ¿Esta esperanza se hace realidad o no? Cumplirá. Hemos oído que si oramos con fe, seguramente se hará realidad. Si oras, ¿se hará realidad o no? Sí. A pesar de que parece que ninguna de nuestra oración se ha cumplido en nuestras vidas en ese momento, pero Dios está trabajando diligentemente detrás de escena para responder a nuestras oraciones. También tenemos que creer en este hecho. No importa cuánto rechace el evangelio, si hay alguien que ora por esa persona, será salvo al final. Por eso yo no pude dejar predicación hacia mi padre. Después de recibir salvación, 28 años, mi padre recibió salvación. Soy testigo.
No soy testigo de Jehová. Soy testigo de como parte, ¿verdad? Por eso, nuestra fortaleza es regocijarnos en Jehová. La satisfacción de estar satisfecho solo con Dios es el gozo que conduce a la oración sincera. Dios no contesta las oraciones formales. Él no contesta oraciones de vanas repeticiones. Muchos religiosos del mundo están orando en repetición, ¿verdad? Señor, está inspirando, Señor, como santo, ¿verdad? Santamente está orando, Señor, ayúdame. Vamos a pensar, ¿Dios escuchará como santamente o no? No, Dios no sentirá nada. Más bien podrá decirle, ¿verdad? Tiene que recibir salvación primeramente. Una persona no es salvo, no tiene derecho para orar a Dios. Solamente tiene que pedir a Dios que salvarme, ¿verdad? Sálvame. Nuestra oración hay que corregir. A veces nosotros oramos formalmente. A veces oramos sin sentimientos, sin emociones. Por eso Dios nos dio las palabras para enseñarnos. Nuestra oración debe contener sinceridad y corazón. Trata a Dios como Dios y responde a las oraciones de aquellos que se deleitan en Él. Vamos a buscar Salmos capítulo 37, versículo 4. Salmos capítulo 37, versículo 4 al 6. Salmos capítulo 37, versículo 4 al 6. Les leo: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Cuando estamos satisfechos solo con el Señor, nuestras oraciones son contestadas. Si nos enfocamos solo en que sea respondida nuestra oración, no podemos estar satisfechos con Dios. El apóstol Pablo tenía una enfermedad física, ¿verdad? Tal vez sea una enfermedad de los ojos. Así que hizo que el hermano Teodoro escribiera Romanos en lugar de él. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7, está escrito que el apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne. Está registrado en 2 de Corintios capítulo 12, 8, que oró fervientemente con fe al Señor 3 veces debido a su enfermedad. No fue solo 3 oraciones, sino que Dios contestó al tercer oración, ¿verdad? Vamos a pensar. ¿Lo sanó Dios o no? No. Sanó al apóstol Pablo. Sanó al apóstol Pablo. Dios permitió una espina en la carne para que el apóstol Pablo no fuera arrogante. Y Dios le dijo que la gracia que recibió de mí
ya era suficiente para él. ¿Entendió el apóstol Pablo la voluntad de Dios y oró de nuevo o no? Ya no oró más. Entonces, el apóstol Pablo fue sanado a través de la oración, la actitud y el corazón hacia la propia enfermedad, y el corazón que está satisfecho y gozoso solo en Dios son sanados. ¿Sí me entiende? En realidad no se curó físicamente. ¿Sí me entiende? Pero su oración fue contestada. Por eso podría decir, él ya curó. Todavía tiene enfermedad, pero ya curó. ¿Por qué? Apóstol Pablo no trató como es una enfermedad. ¿Sí me entiende? Dios está entrenándome por medio de esta espina, esta enfermedad. Voy a pasar. Por eso, al apóstol Pablo no era una enfermedad, más esto. Si nuestra oración se enfoca solo en las respuestas, dudamos mientras oramos, orando y murmurando, ¿verdad? Cuando oramos, no tratamos de estar a la altura de contenido de nuestras oraciones. Pero si estamos satisfechos y nos regocijamos solo en Dios, seremos capaces de orar verdaderamente. Cuando nuestras oraciones son sinceras, Dios se acerca a nosotros y podemos confiar verdaderamente en nuestras vidas a Dios. Y al final, Él cumplirá nuestras oraciones y esperanzas. En última instancia, nuestra vida de fe será la vida más brillante ante Dios. La oración no es un acto religioso. Es el aliento de una vida de fe y una manera de comunicarse con Dios. Dividimos nuestras oraciones en oraciones contestadas y oraciones rechazadas. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios para nosotros, todas estas son oraciones contestadas. Por eso Dios contestó en oración de apóstol Pablo, ¿verdad? Apóstol Pablo no entendió este responder de Dios. Podría murmurar, pero ya entendió. Dios me respondió. Voy a corregir mi corazón, mi mente, mi voluntad. Es espina, es enfermedad, es buena para mí. Por eso voy a seguir adelante. Voy a conseguir lección de Él en enfermedad. Por eso Él les vio responder a Dios, ¿verdad? En su oración. Por eso podemos decir, Él curó. Aún no curó físicamente, pero curó. ¿Sí me entiende? Fue como un milagro que Pedro echó una red y pescó 153 peces a la vez, ¿verdad? Sin embargo, también era un milagro que Pedro echó su red toda la noche antes de pescar y no pescó ni un solo pez, ¿verdad? Es también un milagro. Era el plan de Dios que trabajara duro toda la noche y no obtuviera nada. Fue la respuesta de Dios a la vida de Pedro. ¿Sí me entiende? Pedro podría pensar, ¿verdad? ¿Por qué no pescó nada? Es mal. En mi vida nunca. Pero dura mucho tiempo, hasta madrugada, hasta mañana. Yo eché muchas veces red, pero no pude nada como pescar. ¿Por qué? Es un milagro. Dios hizo.
para dar una lección. En vida humana, solo hay vacío nada más. En ese momento, Jesús, encontró a Pedro para dar una lección buena. ¿Sí me entiende? Y Pedro estaba preparando para escuchar las palabras de Jesús a través de su corazón vacío. Dios permite que el sufrimiento de la vida humana dé a las personas la oportunidad de salvación. Además, para aquellos de nosotros que hemos sido salvos, Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas de fe para que podamos entender, creer y confiar en la palabra de Dios. A nadie le gusta sufrir, incluido yo. Yo tampoco me gusta como el sufrimiento, ¿verdad? Pero a través de ella, Dios nos enseña la oración y nos da el corazón para escuchar verdaderamente la palabra de Dios. Debemos saber que las oraciones contestadas son para nosotros, e incluso las respuestas rechazadas son para nosotros igual. Pensemos en ello con una historia. El hijo pródigo abandonó la casa de su padre, llevó todo el dinero para disfrutar su vida. Todo el dinero que tomó lo gastó en libertinaje, pecado y placer físico, ¿verdad? Si ayudará al hijo pródigo, vivirá una vida más libertinaje en pecado. No es porque el padre sea incapaz, sino que es una situación en la que no puede ayudar al hijo pródigo. A través de esta historia, debemos pensar nuevamente en la posición en la que Dios no puede ayudarnos. Debemos pensar en el lado de Dios en la que no puede responder nuestras oraciones. Necesitamos pensar si podríamos ser ese tipo de persona o no, ¿verdad? No suelo orar, pero cuando queremos algo, oramos con todo nuestro corazón. ¿Es esta oración una oración que honra a Dios o no? ¿O es una oración para aprovecharse de Dios o no? ¿Verdad? Nuestras oraciones deben comenzar con un corazón que esté satisfecho solo con Dios. La oración representativa en nuestra reunión no es un momento para presentar algo que hemos preparado. La oración representativa significa que todos oran a Dios con el mismo contenido. Por lo tanto, cuando hay una oración representativa durante una reunión o palabra, no es necesario que cada persona ore por separados, ¿verdad? Se trata de escuchar juntos los contenidos de la oración y participar con el oración y con corazón, ¿verdad? La razón por la que decimos amén al final es nuestra confesión de que oramos lo mismo y creemos que Dios ha escuchado y responderá. Debemos saber que la oración no es algo que hace para ser visto por los demás en cualquier momento. Por lo tanto, puede que se sienten nervios al orar de forma representativa debido a la inexperiencia.
pero no está bien estar nerviosos por los demás. No debemos ser conscientes de las personas, sino más bien temer delante de Dios, ¿verdad? Cuando el fariseo oró sobre sus propias acciones y obras, ¿verdad? No cometí lobo, ni adulterio, injusto, también di diezmos, y doy gracia de no ser como esto publicano. Esta oración, vamos a pensarlo. ¿A quién va dirigida esta oración? ¿Era Dios o a publicano? Fue una oración consciente en el publicano, ¿verdad? Siempre debemos orar por la conciencia de Dios, no por la conciencia del hombre. Así es como se ve un verdadero cristiano que se deleita en Dios. Las personas religiosas son primero conscientes de las personas. Los cristianos, sin embargo, son primero conscientes de Dios, Señor. Cuando hacemos eso, siempre viviremos una vida alegre. Y podemos orar sin cesar, ¿verdad? Orar sin cesar, lo que significa orar sin importar el lugar o la hora. ¿Sí me entiende? Una persona tiene preocupación, está pasando un gran sufrimiento, pero durmiendo, de repente levantó, dobló rodilla, unió su mano para orar a Dios. ¿Por qué? Eso es el tiempo de oración. Eso es el tiempo de oración, ¿no, verdad? Por eso tenemos que orar sin cesar. Una de las razones por las que nos resulta difícil orar es en nuestros corazones y mentes. Pensemos en ello, en una historia. Alguien oraba regularmente en la cima de una montaña. Entonces tuvo este pensamiento: ¿hay Dios solo en la cima, en montaña? También está en el medio de montaña. Voy a bajar. Hoy no voy a subir hasta encima de montaña. Así que la próxima vez, en lugar de subir a la cima, oró hasta la mitad de la montaña, ¿verdad? Entonces volvió a tener un pensamiento de comodidad. Hay un Dios solo en medio de montaña. También existe en el valle, ¿no? Así que la siguiente vez que oró en el valle, entonces volvió a tener un pensamiento de comodidad. ¿Está Dios solo en el valle? ¿Estará en mi casa o no? ¿Es cierto? Dios es todo presente. Así que después de esto, en lugar de ir a las montañas, oró en la sala de su casa. Entonces volvió a tener un pensamiento de comodidad más. ¿Solo hay Dios en la sala de estar? Estoy seguro de que estará en mi dormitorio. Así que él oró en su habitación y fue tentado de nuevo. ¿Hay solo Dios en la habitación interior? También está en las mantas, ¿no? Así que se acostó dejado de las mantas y oró y se quedó dormido antes de poder orar, ¿verdad? Esta historia trata de hacer a Dios de acuerdo con los propios pensamientos, la propia perspectiva y la propia conveniencia. Y nosotros
a veces buscábamos donde podemos orar cómodamente. Podría buscar para orar cómodamente, para poner atención muchos con Dios, ¿verdad? Podría, pero si buscamos comodidad físicamente, no está bien al frente de Dios, ¿verdad? Significa que no debemos estar confinados al tiempo y al lugar donde se nos dice que oremos sin cesar. Dios contesta las oraciones solo en voz alta, ¿o no? ¿Contesta Dios solo las oraciones de llanto o no? Dios solo contesta las oraciones que oró en la iglesia. Dios no es sordo. Y Dios es todo presente. Y está acompañando con nosotros, ¿verdad? Dios escucha nuestros pequeños gemidos y escucha nuestras oraciones en nuestros corazones. Por lo tanto, la oración debe hacerse primero con un espíritu de deleite y confianza en Dios. La razón por la que nuestras oraciones se enfrían tan fácilmente es que no siempre obramos lo que se nos dice que nos negociemos primero. Una de las razones por las que nuestras oraciones están bloqueadas es que hemos perdido la alegría de la vida de fe. Una de las razones más comunes para la pérdida de la alegría es el pecado. El pecado nos da satisfacción temporal, pero nos roba la paz y el gozo de la vida de fe, ¿verdad? Por eso Satanás está engañando para pecar, para dar una corazón, satisfacción en nuestras vidas. Sí podemos pensar en las consecuencias del pecado. Cuando pecamos, no caemos en la tentación de pecar, ¿verdad? Por ejemplo, una persona cuando encontró una mujer bonita, pero imaginando y recibiendo tentación para dormir juntos, pero imaginar el resultado, no pecará. ¿Sí me entiende? Dios sí o sí mostrará sus pecados, ¿verdad? Sí o sí mostrará sus pecados. Dios dará disciplina, sí o sí. Aún no hay nadie persona. Hay que sentir. Dios está viendo cuando nos pecamos, ¿verdad? Por eso, cuando pecamos, si imaginamos, podría parar para no pecar. Por pecado, podría quitar nuestro gozo, alegría y felicidad, como un corazón, sentimiento bueno. Además, si nuestros ojos físicos miran primero el entorno o la situación y ambiente, olvidaremos fácilmente la alegría. Pero si meditamos en la esperanza viva que tenemos y en las muchas gracias que Él nos ha concedido, veremos al Dios invisible y estaremos satisfechos solo con Él. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Primera Corintios capítulo 4, versículo 7. Primera Corintios capítulo 4, versículo 7. ¿Listo? Leamos juntos. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, porque
como si no lo hubieras recibido. Dios nos preguntará, ¿qué tienes que no hayas recibido? Es solo cuando nos damos cuenta de que no somos capaces de guardar lo que tenemos para nosotros mismos, que nos damos cuenta de que todo lo que tenemos viene de Dios. Ni mi marido, ni mi mujer, ni mis hijos, ni mi casa, ni mi carro, ni mis posesiones, ni mi dinero, nosotros podemos proteger, ¿verdad? En ese momento yo entendí más el valor de mi esposa. Por eso yo antes de meditar Génesis capítulo 4, las mujeres es ayudante de su marido, solamente yo imaginé nada más, y también está ayudando en casa, limpiando, cocinando, etcétera, ¿verdad? Pero cuando encontré palabra de Génesis capítulo 2, yo entendí un poquito más. En ese tiempo no hubo casa, ¿sí o no? No ocupa cocinar, ¿sí o no? Pero Dios escribió propósito de mujer, ayudante para su marido, ¿verdad? Por eso, hay que apoyar mente, en toda parte, trabajo, pensamiento. Podría apoyarla, ¿verdad? Y podría dar como un consuelo también. Cuando no podemos guardar, de nosotros, entendemos, eso no es de nosotros. Todos ellos son de Dios, ¿verdad? Si esto se reconoce, creeremos que las circunstancias difíciles que estamos viviendo están bajo el plan de Dios. Si estamos verdaderamente complacidos y satisfechos solo con Dios, seremos capaces de orar sin cesar. Y cuando oramos sin cesar, damos gracias a Dios, ¿verdad? En los salmos de David, algunos de ellos están escritos como oraciones, pero a menudo se escriben como canciones de David, ¿verdad? La Biblia no es diferente, Habacuc también. Vamos a buscar Habacuc capítulo 3, versículo 1. Habacuc está casi último libro del Antiguo Testamento. Habacuc capítulo 3, versículo 1. Si puede buscar alevas más cómodo, ¿verdad? Último libro del Antiguo Testamento. Se llama Malaquía. Antes de Malaquía, antes de Zacarías, Aqueo, antes de Aqueo, Soponía, ¿verdad? Si puede buscar aleves, podría buscar cómodamente, ¿eh? Habacuc 3:1, yo les leo. Oración del profeta Habacuc sobre Sionot. Dice que esta es la oración de Habacuc, ¿verdad? Versículos 17 al 19 también, vamos a verlo. Mismo capítulo, versículos 17 al 19. Yo les leo. Aunque la higuera no
florezca, ni en las vides haya frutos, aun falte en producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Si nos fijamos en esta oración, hay muchas cosas que Habacuc no tenía, ¿verdad? En la agricultura, la higuera no crece bien, no da fruto en la vid y en el olivo. Ha trabajado en el campo, pero no hay fruto, ni ovejas ni vacas. Está lleno de cosas que no tenían, ¿verdad? Pero en el versículo 18 está escrito como así. Versículo 18 al 19, leamos juntos. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. En el capítulo 3, Habacuc comienza con una oración, pero termina alabando y agradeciendo a Dios, ¿no? La oración se convirtió en una canción. Los que oran pueden discernir la providencia y la voluntad de Dios, pero el que no ora es el que se queja de lo que no tiene, ¿verdad? Es por eso que una persona que ora es una persona agradecida. ¿Qué sucede cuando le emplazamos el versículo 17 con las palabras de este siglo? No hay nada para comer en el refrigerador en casa. Y el refrigerador está roto. No tengo un carro para andar como todo el mundo. El techo de la casa tiene gotera. Y esta casa tampoco es mía. Mis zapatos están rotos y feos. No tengo ropa elegante para usar frente a los demás. Pero yo tengo a Dios. Solo estaré satisfecho y me regocijaré en ese Dios. Cuando realmente oramos, Dios trae gozo y paz a nuestros corazones y nos da un corazón generoso para estar agradecidos. Si oramos sin cesar, será una persona que da gracia en todas las circunstancias, ¿verdad? Esta oración no es formal, sino específico y de contenido. Muchas personas religiosas en el mundo repiten sus oraciones como si estuvieran cantando hechizo, ¿verdad? Dios no es un demonio, ¿sí o no? Esa oración es lo que se hace con los demonios, ¿no? Cuando oramos a Dios, debemos orar con el contenido específico de nuestras oraciones. No solo eso, sino que uno de los errores más comunes que cometemos cuando oramos es cambiar las circunstancias que experimentamos o cambiar el estilo de la otra persona, ¿verdad? Por ejemplo, queremos que los
desafíos que experimentas sean cambiados y bendecidos. Oramos para que las dificultades pasen rápidamente, ¿no? Pero si la dificultad es lo que Dios quiso para nosotros, para nuestro crecimiento, necesitamos cambiar el contenido de nuestras oraciones. Señor, estoy experimentando esta dificultad. Dame fuerza para superar este reto con la esperanza que me has dado. Señor, este domingo voy a participar para escuchar tu palabra, para obtener tu versículo. Quiero agarrar este versículo para vencer bien en mi ambiente, circunstancia. Ayúdame. Dame sabiduría para entender tu voluntad en ese ambiente. Necesitamos cambiar el contenido y el estilo de nuestras oraciones, ¿verdad? ¿Cómo oramos cuando experimentamos dificultades en nuestras relaciones con otra persona? Señor, por favor, cambiar a esa persona de esta manera. Esas palabras se quedan grabadas en el corazón de esa persona y cambiarla. Sí. Es una oración que muchas personas hacen. Pero si cambiamos la dirección de nuestras oraciones, ¿cómo podemos orar? Señor, que yo sea como tú. Yo quiero obtener tu carácter, mansedumbre y humildad. Hoy, a través de mi entorno, vi la terquedad y la mezquindad que aún permanecían en mi corazón. Señor, todavía en mi corazón hay mucha ira, hay mucho odio. Yo quiero quitarla. Yo quiero amar a otros hermanos. Señor, deme tu palabra para cambiar, transformar mi corazón. Aún los hermanos me atacan. Yo quiero amar, abrazar más. Señor, ayúdame. Tenemos que orar de esta manera, ¿no? Por favor, Señor, dame suficiente fe en mi corazón y permite tu humildad y mansedumbre en mi corazón. Además, dame el corazón para soportar y vencer todas las cosas para que pueda ser entrenado delante de ti. Estas oraciones nos cambiarán. Siempre debemos legociarnos para orar sin cesar. El regocijo no es parte de los sentimientos personales, ¿verdad? Significa estar satisfecho solo con Dios. Si Dios está en desierto, tenemos que ir para encontrar Él, ¿verdad? Dios está en fuego, tenemos que ir para encontrar Él. Dios, ¿dónde está? Dios está con un hermano que está roto su corazón. Por eso también tenemos que encontrar a los hermanos para dar consuelo. Dios, ¿dónde está? Dios está en reunión. Por eso tenemos que participar las reuniones, ¿verdad? Para encontrar Él en reunión. Porque participamos aquí para escuchar mi palabra. No, ¿verdad? Para escuchar palabra de Dios. No soy Dios. Dios está utilizándome para darle un mensaje a ustedes, ¿verdad? Yo soy una herramienta, nada más. Por eso tenemos que pensar, ¿estoy satisfaciendo solo Dios o no? ¿Estoy orando para recibir, solo responder o para entender voluntad de Él o no? Hay que pensar. Está escrito acerca del secreto de legociarse siempre antes de la palabra, legociarse siempre.
Vamos a buscar 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5, 15 al 16. Último versículo, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 15 al 16. Yo les leo: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Perseguid siempre la bondad. Bondad significa la voluntad y la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando buscamos la voluntad de Dios en todas las cosas, podemos estar satisfechos solo con Dios. Al vivir una vida de bondad, siempre podemos mantener la alegría en nuestra vida de fe y convertirnos en una persona que ora sin cesar, ¿verdad? Al final, avanzamos hacia una vida de gratitud en todas las circunstancias. ¿Cómo están sus oraciones? Nosotros somos los verdaderos salvos, ¿verdad? Es por eso que debemos orar como una persona verdaderamente salva. Y los verdaderos cristianos son aquellos que una vez aprenden, saben cómo aplicarlos a sus vidas. Aumentará su fe. Hoy hasta aquí, después de sermón, nosotros tenemos un plan para limpiar iglesia, ¿verdad? Somos dueños de la iglesia, somos miembros de la iglesia con Dios. Por eso vamos a participar juntos. ¿Por qué? Con esto nosotros podemos tener más un cariño, como un corazón dueño verdadero. Por eso siempre tenemos que participar, un plan de Dios. Yo también, mi servicio es cocina. Cuando estaba en Corea yo nunca cociné, pero ahorita en La Guardia muchas veces yo cociné para compartir, pero no sé, vamos a ver cómo saldrá buen sabor o no, ¿verdad? Posiblemente yo tendré que comer, dura un mes. Por eso yo también participaré en limpieza general. Por eso vamos a participar juntos con corazón, cariño, porque eso es de nuestra casa. En casa de Dios. Por eso hay que mantener bien, hay que cuidar bien, limpiar bien. Para nuestro Señor, para los invitados que predicaremos en seminario, etc., ¿verdad? Vamos a finalizar con mi oración. Dios que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por darnos tu palabra en sermón de hoy. Señor, hoy escuchamos el tema de oración. Por medio de oración queremos conversar verdaderamente contigo. Nosotros confesamos que nosotros oramos erróneamente que en nuestra vida cristiana. Nosotros queremos orar verdaderamente en nuestros lugares. Señor, no queremos orar formalmente, queremos orar con nuestros corazones. Cuando conversamos contigo, Señor, respóndenos por medio de ambiente y circunstancia, para que podamos entender tu presencia y tu compañerismo con nosotros. Nosotros
queremos aplicar tu palabra en nuestra vida cristiana. Aún sea difícil, nosotros queremos esforzar. En nuestro esfuerzo, Señor, denos más tu fortaleza para vencer bien nuestras comodidad de física y deseo de física. Señor, haznos orar para uno con otros, apoyar juntos y soportar juntos hasta el día del Señor. Nosotros entendemos tu evangelio verdadero y vivimos una vida cristiana verdadera. Queremos mostrar bien tu amor, tu voluntad, tu sabiduría hacia el mundo por medio de nuestras acciones y obras. Señor, utilícenos nuestro cuerpo, tiempo, dinero, todo pensamiento, todo nuestros talentos para evangelizar bien en nuestros lugares. Señor, gracias por estar con nosotros para darnos tu enseñanza, tu palabra, y también después de sermón y después de compartir almuerzo, nosotros tendremos un plan para limpiar en nuestra iglesia. Señor, haznos participar todos los hermanos para que entiendan bien tu corazón y tu sacrificio, tu amor. Señor, gracias por todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.